Bienvenidos y bienvenidas a esta última clase del módulo en la que vamos a abordar el régimen legal de los humedales. Bueno, tal como lo venimos trabajando y lo hemos realizado a lo largo de las clases, vamos a hacer una caracterización previa que nos dé una aproximación sobre el ecosistema humedal. Y como puerta de entrada vamos a tomar una frase, una máxima ambiental, citándolo a Leonardo da Vinci, que nos dice que el agua es el motor de la naturaleza. ¿Y por qué citamos esta frase? Porque en los humedales el agua es el principal factor controlador del medio. Los humedales se caracterizan por no constituir ambientes terrestres ni acuáticos propiamente dichos, sino que se trata de ecosistemas de interfase que los podemos denominar ecosistemas híbridos. ¿Dónde se da o dónde se manifiesta el humedal? El humedal se presenta donde la capa freática está muy cerca de la superficie terrestre o donde la capa freática está en la superficie terrestre o en aguas o ambientes de aguas muy poco profundas. Y tenemos que considerar además que es indispensable el funcionamiento sistémico del humedal, que el humedal tiene una estrecha vinculación con los ecosistemas terrestres adyacentes y los ecosistemas acuáticos en este sistema de interfase en el que lo ubicamos y lo situamos. Entonces, el humedal debe ser analizado siempre y respetado desde una perspectiva integral. Y en todas las regiones, en todos los climas y en todos los ambientes vamos a encontrar humedales. Y por eso o podemos decir que hay una gran variedad de humedales, que puede haber humedales marinos, costeros, de pantanos, es decir, palustres, ribereños, que se van a presentar con su biota, o sea, su flora, su fauna asociada, característica de cada uno de ellos, depende de donde los encontremos. Y en esta variedad, los humedales nos brindan servicios ecosistémicos que los caracterizan, a los humedales se los denomina fuente de vida, que aportan grandes beneficios ambientales a las poblaciones, a la sociedad humana en general y a la madre tierra en su conjunto. Los humedales son grandes reguladores hídricos, con este efecto esponja que retiene el agua en épocas de crecidas, de ríos o de fuertes lluvias, y la absorbe y la libera gradualmente para mitigar o evitar inundaciones aguas abajo. Son estabilizadores de línea de costa, porque su vegetación hace que se mitigue el efecto de la erosión costera. Son grandes sumideros de carbono, es decir, que también aportan para mitigar el cambio climático, incluso se los considera mayores mitigadores que los bosques nativos. Son grandes conservadores de biodiversidad con una riqueza enorme de flora y fauna, un rol fundamental también que cumplen en la recarga y descarga de acuíferos, con el agua que migra hacia la napa freática, el humedal la depura y la hace apta para el consumo humano, en la prevención de la intrusión de agua salada, se da, por ejemplo, en la costa atlántica bonaerense, con las dunas costeras que sirven de acuífero y almacenan agua dulce que forma una cuña de agua dulce, que no permite el ingreso del mar al continente, con lo cual el agua mantiene sus propiedades y su aptitud para el consumo humano. Son grandes proveedores de alimentos, de peces, de frutas, de crustáceos, de recursos forrajeros para las pasturas del ganado, de maderas para vivienda o para leña, en fin, una gama de beneficios que amerita entonces su resguardo y, como decíamos, los humedales deben constituirse y deben ser preservados como fuente de vida. Pero, lógicamente, los humedales no escaparon a esta lógica de antropización desmedida y de consumo de los bienes de la naturaleza que la especie humana ha tomado como idea o como rumbo. Y en ese sentido se toma nota en la comunidad internacional sobre esta problemática y sobre las propiedades de los humedales. Y en los albores del derecho ambiental
se reúne la comunidad internacional para firmar esta convención relativa a los humedales, de importancia internacional, tal como lo dice el nombre formal del tratado, que comúnmente se la denomina, o coloquialmente, como Convención de Ramsar. Ramsar, una ciudad de Irán. Y esta Convención de Ramsar, entonces, tiene como eje la conservación y el uso racional de los humedales. Y el uso racional está vinculado al concepto de desarrollo o uso sostenible. Con una particularidad, es que va a comprometer a cada una de las partes contratantes, es decir, a los estados que suscriban el tratado, que para ser aceptados en esta convención tienen que designar en sus territorios al menos un humedal que se va a denominar de importancia internacional, que reúna ciertas características que lo hagan relevante. Esas características se vinculan con lo hidrológico, lo limnológico, lo botánico, lo zoológico, lo ecológico. Que esta relevancia, entonces, se va a ver plasmada en una lista de humedales internacionales que van a estar protegidos y que se denomina lista de Ramsar. Bien, a la vez, entre las obligaciones que ella incumbe dentro del derecho interno de cada una de las partes contratantes, deben tomar acciones legislativas, normativas, administrativas y demás que hagan a la protección de estos biomas tan valiosos. Bueno, en nuestro país, el tratado se suscribe a principios de la década del 90, se ratifica con una ley de Congreso, por lo tanto es un tratado común, con jerarquía superior a las leyes, y bueno, tal como lo indica el artículo 31 de la Constitución Nacional, se integra al derecho interno y este acto legislativo entonces va a contribuir a la construcción del derecho ambiental argentino, que como bien sabemos, en los inicios se valió, o una fuente importante, fueron los tratados internacionales ambientales. Bueno, y Argentina cumple entonces con esta obligación de designar en su territorio humedales de importancia internacional y elevarlos a las autoridades de la convención para que se incorporen a esta lista. No designa uno, sino que designa tres, que son los tres primeros que encontramos en esta lista. Y, como bien sabemos, luego de la reforma constitucional del año 94, los recursos naturales se encuentran en el dominio originario o en la titularidad de las provincias. Por lo tanto, la designación debe ser a propuesta de cada una de las jurisdicciones provinciales. Entonces, esta convención que nace para proteger los humedales como hábitat de aves acuáticas y también de aves migratorias, y que luego se amplía esta protección al ecosistema humedal por estos servicios ambientales que nos brindan. Una convención que es muy sencilla, de pocos artículos, son 12 artículos que luego son reinterpretados y ampliados los conceptos en las conferencias de las partes contratantes y también a través de manuales de la convención, como por ejemplo el manual denominado Valoración Económica de los Humedales, que recomiendo su lectura. Y en el artículo primero nos brinda entonces la definición legal de humedal. Una definición que se la considera útil en cuanto a que comprende una gran variedad de hábitats y ecosistemas, como marismas, pantanos y turberas, y aquí a la vez describe distintas características, incluyendo también los humedales artificiales, como pueden ser, por ejemplo, estanques de crías de peces, o los que receptan aguas grises. Bueno, hay una gran variedad y es muy interesante también estudiarlos. Incluyendo además las extensiones de agua marina en profundidad de 6 metros en marea baja. Es decir, se pretendió con esta definición tratar de incluir al mayor número de humedales. Bueno, en nuestro país, lógicamente, no escapa a la problemática de degradación y de menoscabo de humedales, y
nace un reclamo de las organizaciones ambientalistas que se corresponde con legisladores que están en línea con la temática ambiental, y en 2013 se presentan proyectos que luego de obtener media sanción por unanimidad en el Senado, pierden su estado parlamentario, se reintenta en 2016, tampoco prosperan esas iniciativas para sancionar la ley de presupuestos mínimos de humedales, y en la actualidad con un hecho que podemos denominar bisagra en cuanto al tema, que ya se había instalado en la agenda legislativa, pero que hoy ya trasciende esa agenda legislativa y se instala en la agenda pública por este hecho que decíamos que son los incendios en los humedales del delta del Paraná. Esto toma notoriedad y trascendencia pública, y el reclamo ya se instala en el debate público. Bajo la premisa o bajo el concepto de ley de humedales ya, hay una presión muy fuerte para la sanción de esta ley, en la que se discuten distintos institutos que pueden receptar el instrumento legal. Entre ellos tenemos la definición, si se va a adoptar la definición de Ramsar, o una consensuada que surge de los talleres de inventario de humedales, porque ya en el año 2016, en el segundo intento, se elaboró o se comenzó con la elaboración del primer inventario nacional de regiones de humedales, donde surge una definición que se la toma como más abarcativa y está aprobada por el Consejo Federal de Medio Ambiente, el COFEMA. También en el objeto recepta aquel concepto de uso racional que mencionábamos que definía la Convención. Se propicia también la realización del inventario en otros niveles de detalle, es decir, que se avance en el estudio de los humedales, en el ordenamiento territorial de humedales, y corresponde entonces a cada una de las jurisdicciones que realice su ordenamiento territorial en base a los criterios de conservación que se establezcan en la futura ley de presupuestos mínimos de humedales. A la vez, también se incorpora el Instituto de la Evaluación Ambiental Estratégica para planes, programas y proyectos, la conformación de un gabinete federal de humedales que contemple todos los organismos públicos que estén involucrados en la temática. Otros proyectos contemplan también los comités nacionales que involucren a todos los actores que hacen a la cuestión de los humedales, el Fondo Nacional que aporte recursos económicos, y también se discute sobre dos que podríamos denominar notas singulares de estos proyectos de ley, que son la moratoria, que plantea la suspensión de las actividades productivas hasta tanto las jurisdicciones provinciales realicen su ordenamiento territorial, similar al de la ley de bosques nativos, y a la vez realicen sus inventarios. Hasta tanto se confeccionen, solamente se permitirá alguna actividad productiva siempre y cuando esa actividad presente, o el proponente presente un estudio de impacto ambiental y a la vez un inventario del máximo nivel de detalle, es decir, el nivel 4. Y otra nota saliente es que se incorporan los tipos penales ambientales para los ilícitos que se cometan en infracción a la ley, es decir, que crea la figura del delito ambiental en esta ley específica, en caso no que se sancione. Y ya en provincia de Buenos Aires, con una gran variedad y superficie de humedales, por supuesto que no escapamos a este proceso de degradación y pérdida de estos ecosistemas tan valiosos. Algo de esto ya analizamos en la clase de bosques nativos, con la deforestación, la erosión de los suelos, y también se da una problemática en cuanto a la fragmentación de los sistemas hidrológicos, con las canalizaciones que se alteran los humedales, y también con la intensa urbanización que provoca un desequilibrio ecológico, también fragmentando y negando las cualidades físicas de estos ecosistemas, porque se los rellena y se suprimen entonces los servicios ambientales que nos brindan, y al
alterar el sistema hidrológico, esto repercute en las grandes inundaciones que también son de público conocimiento. Otra problemática que no se ha controlado es la ampliación del área agrícola, el área ganadera, es decir, la planificación del territorio, y también la contaminación sin control, tanto de fluentes cloacales como de fluentes industriales sin tratamiento. Y por supuesto que podemos agregar la construcción de las obras de ingeniería que siempre alteran también el funcionamiento de los humedales. Entonces, al no contar hasta el momento con un marco regulatorio específico que brinde protección a los humedales, tenemos que acudir a otros institutos, otras herramientas legales, y para eso nos valemos de algunas leyes de vieja data de derecho local. Y esta ley de conservación de los desagües naturales nos viene al menos a aportar alguna solución o a echar un poco de luz en el tema. Porque lo que hace es crear zonas de conservación, que la fija en un mínimo de 50 metros en ríos, arroyos y canales, y de 100 metros en todo el perímetro de las lagunas, donde no se podrá variar el uso actual de la tierra y donde cualquier obra que se pretenda realizar en estas zonas de conservación debe estar ajustado, debe corresponderse con el plan regulador que se delega en las autoridades municipales. Decimos que se fijan en un mínimo estas distancias o estas zonas de conservación porque pueden extenderse hasta el límite de las crecidas extraordinarias. Con esto no estamos protegiendo ni más ni menos que los valles de inundación o los cauces mayores o hasta donde llega el cauce de un río o de un arroyo, un canal, un curso de agua en una crecida extraordinaria. Es decir, que la protección de humedales acá se percibe claramente porque lo que se está pretendiendo entonces es que no se fragmente ese sistema, que no se lo altere y que se mantenga su equilibrio ecológico. Para eso también fija distancias cuando se pretenda subdividir o parcelar un inmueble y siempre debe estar entonces en línea con lo que fije ese plan regulador. Pero esta ley, esta norma, ha sido de muy poca aplicación práctica y es complementada a su vez por la ley 6.254 que también prohíbe el fraccionamiento y las ampliaciones y construcciones en las zonas bajas. Solo permite la construcción de viviendas de carácter transitorio en las zonas balnearias del Río de la Plata en una distancia fijada o contada desde la línea de ribera 1000 metros hacia el continente, donde deben estar autorizadas por ordenanza municipal. Es decir, que se ha delegado en las autoridades locales la fiscalización y ejecución de esta norma. Pero cabe entonces preguntarnos qué hubiera acontecido si estas dos leyes se hubieran aplicado en el proceso urbanizador que tuvo su momento exponencial en los años 90 con estas ampliaciones de la frontera urbana o estas construcciones sobre humedales rellenándolos y alterando sus cualidades y sus condiciones ecosistémicas. Entonces, de acuerdo a la metodología de análisis que venimos desarrollando, es muy importante detenernos en el estudio de la línea de ribera y su relación con los humedales. No solo porque se establece el límite al dominio público hídrico, es decir, el deslinde del dominio público del dominio privado, sino porque desde una perspectiva ambiental nos va a dar la pauta de el buen funcionamiento ecosistémico. Es decir, si esas aguas que están ocupando el valle o la llanura de inundación, o en el caso de una costa marina, las playas, están garantizados sus servicios ecosistémicos. Y una vez determinada esta línea de ribera, ya lo que es tierra adentro corresponde al ejido municipal, siendo el municipio el responsable
primario del ordenamiento territorial y el uso del suelo, el que va a disponer cómo se va a utilizar ese espacio, porque a su vez la Autoridad del Agua, que es el organismo de aplicación que demarca o fija este límite del dominio público hídrico, establece otra línea que se denomina línea de riesgo hídrico. Y entonces será el municipio, como decíamos, el encargado de determinar si se podrá construir o no, o qué uso se le dará, y en su caso, si se permiten construcciones no permanentes, como analizamos en la ley 6.254, o de qué manera se va a hacer uso de ese espacio. Y en consecuencia, el Código Civil y Comercial, con la reforma, extiende el límite de la línea de ribera a las máximas crecidas ordinarias, a diferencia del viejo artículo 2340 del Código de Vélez, que determinaba ese límite en las crecidas medias ordinarias o también en las más altas. Considerando además que la Autoridad del Agua, al momento de fijar la línea de ribera, aplica la ley de conservación de los desagües naturales, con lo que damos cuenta de la importancia de la norma. Y no quiero cerrar el capítulo sin antes hacer mención a la causa Majul, el fallo, el pronunciamiento de la Corte que brinda protección a los humedales, no solo porque aplica la definición de la Convención de Ramsar, esa definición legal que analizábamos al inicio de la clase, sino también porque aplica principios que provienen del derecho internacional, del octavo Foro Mundial del Agua, en la declaración de los jueces de justicia hídrica, y en ese sentido consagran los principios pro aqua y pro natura que recepta el fallo. Pero en relación a lo que venimos analizando, al funcionamiento ecosistémico de los humedales, toma una cláusula de la Constitución de la provincia de Entre Ríos, que va en línea con todo lo que venimos analizando, y declara a los humedales libres de obras de infraestructura a gran escala que puedan interrumpir o degradar la libertad de sus aguas, con lo que debe permitirse el normal escurrimiento y el desarrollo natural también de sus sistemas asociados. Lo que hace entonces al ordenamiento ambiental del territorio, indudablemente el ordenamiento territorial hace a la vida de los humedales. Tenemos el privilegio entonces en la provincia de contar con el primer inventario de humedales desarrollado por el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible, siendo un trabajo confeccionado por el personal del propio organismo enteramente, en colaboración con y la cooperación con otras reparticiones del Estado provincial. Y bueno, fue un trabajo desarrollado en territorio, también desde una perspectiva integral y ecosistémica, y como reza el precepto, no es un trabajo automático o semiautomático, sino que debe relevarse distintos datos, fuentes, para interpretar dónde se desarrolla un humedal. Porque, como explicábamos también al inicio, son ecosistemas dinámicos. Este inventario de humedales se desarrolló en el nivel, en la escala 2, que se denomina sistemas de paisajes de humedales. Son referidos como territorios que poseen una unidad biofísica, es decir, se hace una caracterización biofísica del ecosistema y se determina entonces dónde se desarrollan los humedales. Se identificaron en ese sentido 18 sistemas de paisajes de humedales, heterogéneos, variados, que van desde las dunas costeras hasta las lagunas encadenadas del oeste, el ecosistema del humedal ribereño, las marismas en el sur de la provincia, en fin, una variedad y una riqueza incalculable. Y vinculando este inventario de humedales como instrumento de política y gestión ambiental, con los conceptos que desarrollamos a lo largo de las 3 clases sobre paisaje protegido, bosque nativo y humedales, cabe el interrogante o la consideración sobre si amerita la realización de una evaluación ambiental estratégica
que considere o dé cuenta sobre los impactos que podría generar el traslado de la carga de Puerto de Buenos Aires al Puerto de La Plata, que involucran obras a gran escala, como una obra de dragado que se considera en 47 pies para buques de gran calado, y a su vez las obras de conectividad asociadas para el traslado de esa carga. Eh, Habría que considerar entonces sobre los impactos que podrían generar en el bosque nativo y los humedales de paisaje protegido que se encuentran en el río Santiago, como en los humedales del arroyo Maldonado que desaguan en el río de la Plata. Ya a modo de cierre, traigo para su consideración análisis este fallo que estimo significa un halo de protección en materia de humedales, siendo que considera la aplicación en todos sus extremos de la Convención de Ramsar para un humedal que no integra o no es reconocido como de importancia internacional, también porque pone el foco en el espíritu original del tratado, en tanto humedales como hábitats de espacio o refugio de aves acuáticas y aves migratorias, y también porque nos permite en esta ruta de las aves migratorias viajar hacia la albúfera de Mar Chiquita, un ecosistema único en el país. Son 4 albúferas en el mundo, humedal de características únicas e irrepetibles, cuya conservación amerita una protección tanto para las generaciones presentes como para las generaciones futuras. Bueno, espero que hayan disfrutado y que les haya sido de utilidad este pequeño aporte al derecho ambiental. Les dejo mis datos de contacto nuevamente y un saludo muy grande.